Les damos la bienvenida a nombre del director de la Escuela de Periodismo, el doctor Claudio Broitman, que hoy día no pudo estar presente. Vamos a tener una instancia muy especial hoy, en un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo, desde la Asociación de Investigadores en Comunicación de Chile, principalmente por su grupo temático, que es el Grupo de Comunicación, Género e Interculturalidad, cuya coordinadora está aquí presente, Amaranta Alfaro, de la Universidad Alberto Hurtado. Y lo que vamos a ver hoy día es algo súper importante para ustedes, para que presten mucha atención, que son también trabajos de muchos estudiantes que han sacado sus tesis de investigación y que luego las publican. Entonces, esa lógica es fundamental que ustedes la puedan comprender, la puedan, digamos, analizar y ver en qué puede terminar una investigación, que no solo es hacer una tesis, defenderla y después queda en el baúl de los recuerdos, sino que también se puede publicar y puede ser el camino a una carrera académica también. Entonces, hoy día por eso estamos aquí. Es muy importante esta oportunidad, agradecer también a las personas que hicieron posible esta instancia, ¿no es cierto? A Nair Bicibrián, de la Universidad del Desarrollo, a Amaranta Alfaro, de la Universidad Alberto Hurtado, está también la profesora Nadia Herrada, que es parte de esta instancia, la profesora Vanessa Zúñiga, también parte de nuestra escuela, los profesores que han venido a visitarnos y a los expositores que hoy día tomaron su tiempo para estar aquí y a ustedes, por supuesto. Así es que muchas gracias, yo le dejo la palabra a la coordinadora. Muchas gracias, Tere, por esas palabras de bienvenida, por inaugurar esta actividad. En nombre del equipo editorial, que le quiero agradecer a todos ustedes que estén acá y les darles la bienvenida. Como dice acá, es el número 39, el volumen 39, número 1 del dossier temático Género, Tecnología en Contextos Digitales. Este número nació con la intención de abrir un espacio de diálogo justamente en estas temáticas, con miras a una postura interdisciplinaria. Vamos a tener presentaciones de especialistas de este tema de distintas áreas, no solamente desde las comunicaciones, lo cual también agradecemos mucho. Sobre entornos digitales y mediáticos y cómo configuran y tensionan y transforman las relaciones de género en nuestra sociedad. Los artículos que hoy van a presentarse muestran una gran riqueza de enfoques, riqueza también en términos de los casos que se van a analizar, desde violencias y misoginia digital, hasta las disputas de la representación y la visibilidad de la participación de diversos actores sociales, sobre todo en los medios digitales. Quiero agradecer a las autoras y los autores que van a estar hoy presentando y a quienes también habían enviado sus ponencias que hoy día no van a poder estar acá, sobre todo por escuchar y acoger este llamado, este desafío a aportar con sus investigaciones y a las instituciones que respaldan a esta actividad. Como bien decía también el grupo temático, por supuesto, de INCOM y a la Universidad Andrés Bello por acoger esta iniciativa y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos hoy. También quiero dar un agradecimiento muy particular a los editores y editoras que nos ayudaron a escoger todos estos textos, a evaluar estos textos a lo largo del semestre, del año pasado en realidad, y confiamos en que este espacio será una oportunidad no solo para conocer los trabajos publicados en este dossier, al cual ya invitamos que lo puedan revisar, ahora no se ve, pero estaba ahí en Persona y Sociedad, se llama la revista de la Universidad Alberto Hurtado, sino también para dialogar colectivamente sobre los retos que enfrentamos en la construcción de sociedades más justas, igualitarias en el ecosistema mediático y digital. Así que muchas gracias por estar acá. Y con esto les quiero dar también la bienvenida a la primera mesa. La primera mesa se llama Violencias Digitales, Misoginia y Representaciones Mediáticas de Género. En esta mesa nos acompañan, y les voy a ir diciendo los nombres para que nos puedan acompañar acá y tomar posición acá en el panel. Paula Artal Fuentes, ella es de la Universidad de Chile. Muy bienvenida, Paula. ¿Pueden aplaudir, por favor? Paula va a presentar sobre pornografía y sexualidad en OnlyFans. Ella además este texto lo escribió junto a Tomás Campos Berger, que no nos acompaña hoy, pero Paula viene en representación de los dos a presentar su artículo. El siguiente artículo es... lo presenta Vanessa Zúñiga, Yasmín Contreras y Yareta González. Por favor, adelante también. Si quieren, ponemos más sillas después también. Yasmín y Yareta nos acompañan de la Universidad Alberto Hurtado, ya son fueron estudiantes de Alberto Hurtado, ya alumni, egresadas, y la profesora Vanessa es, como ustedes bien saben, acá de la casa de la Universidad Andrés Bello.
Y por último nos acompaña, y si me puedes ayudar con una sillita, Nay. Ellas van a presentar encuadres mediáticos sobre el transfemicidio de Camila Boloco. Y además también nos acompaña Amparo Feller, de la Universidad Diego Portales. Muy bienvenida. Aplauso, por favor, para Amparo. Amparo nos va a presentar sobre Salir de la Matrix, misoginia, masculinidades de marca y desigualdad de género, en el caso de Andrew Tate y Hustlers University. El paraguas de esta mesa es la producción y la reproducción de violencias de género en los entornos digitales y mediáticos, así que agradezco a todas las invitadas que van a estar hoy día presentando. Y partimos entonces con Paula. Tu PPT debería estar acá. ¿Cómo lo vemos esa parte del PPT? ¿Aquí mismo? Pueden sacar una agüita también, por favor, y usemos ese micrófono. Te ayudo. No, tranquila. ¿Alcanzaste? Allá. Ahí está, pornografía y sexualidad en OnlyFans, el rol de la subjetivación femenina. Gracias. Buenos días, ¿cómo están todas y todas? Bueno, mi nombre es Paula Artal y junto con Tomás Campos, que es mi compañero del Magíster de Comunicación Política de la Universidad de Chile, escribimos este artículo, bueno, también contextualizando con lo que estaban comentando al inicio. No es una tesis de magíster, pero sí es un trabajo que hicimos para un curso, entonces también creo que es importante como tener eso en mente, como que los trabajos que se puedan hacer durante los cursos pueden terminar también en publicaciones. Bueno, entonces, esto es más que nada una revisión bibliográfica y la pregunta guía de esta investigación es cómo la plataforma OnlyFans replica las lógicas de la industria del sexo y de qué manera se expresa esta continuidad. Y bueno, para contextualizar un poco, la idea de hacer este artículo viene de todas las controversias que se han generado en torno a OnlyFans en los últimos años. Bueno, en particular estas fotos representan, por una parte, la mansión Playboy con Hugh Hefner y por otro lado la Pop House, que es recientemente una casa en Miami que se hizo de puras jóvenes que trabajan en la plataforma OnlyFans. Entonces, bueno, hay distintas discusiones como en base a estos contextos y en verdad como lo que más se puede relevar de estas dos imágenes es que ya no existe, por ejemplo, la presencia de este hombre en el medio. Por ende, también hay muchas personas que van a apelar a esto para decir que es más empoderante que lo que era antes. Bueno, en esta revisión bibliográfica lo primero que quería destacar es el documental de John Berger de 1962, Modos de ver, el episodio 2, que habla justamente de el rol de la mujer a lo largo de la historia como del arte y cuál ha sido su posición y cómo finalmente la posición que ella toma en el arte afecta tanto la misma visión de las mujeres sobre ellas mismas en la sociedad, como también cómo los hombres las perciben. Entonces acá lo importante es cómo se releva esta distinción entre nude y naked, que sería por una parte nude, bueno, esas dos palabras no existen, no hay como un equivalente en español, pero lo que quiere decir Berger es que nude sería como estar desnudo completamente, como ser uno mismo, mientras que naked sería como estar desnudo para alguien más. Entonces lo que está relevando Berger en toda la historia del arte, como históricamente, es que la mujer siempre ha tomado un rol de estar naked, o sea, vestida para otros, aunque esté desnuda. Y también por lo mismo se le asocia mucho como esta imagen como de vanidad, digamos, y que también como relacionada al pecado y siempre culpar a la mujer, porque finalmente siempre va a estar asociada con un espejo, porque la mujer siempre va a estar pensando en cómo se ve para otros, que después vamos a retomar esta idea. Esta parte me parece muy interesante, que es de Peter Sills, del 2001, que hace la distinción entre lo que es erotismo y pornografía, porque creo que generalmente cuando uno empieza a meterse con estos temas es como súper complejo como poder diferenciar ambas cosas y también sacarse como este legado como quizás cristiano que uno tiene estando en una sociedad católica, pero lo que apunta Peter es que el erotismo y la pornografía se diferencian en una cosa que es básicamente como la publicidad y el invitar a un externo a participar en esto. Entonces, mientras el erotismo sería como un acto íntimo entre dos personas en el cual se pueden generar como misterio o como otro tipo de apegos, la pornografía siempre invita al otro y por lo mismo es que está esta imagen en que son padre e hijo y en esta, por ejemplo, el bebé está mirando al público, digamos. Entonces está como apelando justamente como a esta fantasía como lo hace la pornografía, digamos, que es que la mujer mira hacia la cámara para invitar a participar.
Bueno, y otro elemento que es clave como en esta discusión es la sexualización de la mujer, que justamente parte como de esta mirada que puede ser de evaluación sexual, que puede terminar en una mirada simplemente sexualizante, pero también como una cosificación y también en violencia. Y al final lo importante de esto es que la sexualización a una mujer lo que hace es reducirla meramente a sus atributos como sexuales, digamos, sus partes sexuales, y sacarle todo lo que representa ella como mujer. Realmente entonces es como reducirla a una cosa. Bueno, y lo que va a decir Sills, el mismo de antes, que diferencia pornografía y erotismo, es que en el proceso de socialización que hay de los hombres y de las mujeres, se ve todo este proceso, como el proceso de sexualización de las mujeres, pero también y sobre todo es el hecho de que el hombre, a diferencia de la mujer, crece en un ambiente que le dice que el sexo está disponible para él siempre. Y por ende puede tomar cualquier herramienta como para acceder a él, que puede ser distintos tipos como, por ejemplo, pagar, o también pueden ser actos de violencia. Bueno, y acá está como una discusión más teórica, filosófica. Elegí a estas tres referentes, hay muchas más personas que hablan sobre el tema. Por un lado está McKinnon, feminista radical, que luchó por la censura de la pornografía porque considera que justamente la pornografía lo que hace es replicar imágenes que son violencia hacia la mujer y normaliza esta violencia y hace creer a los hombres que al final la mujer la merece. Butler está totalmente en contra, porque considera que justamente, bueno, y ustedes son, me imagino, estudiantes de comunicación, así que me imagino que estas discusiones las tienen, que finalmente las imágenes están replicando como partes que ya existen en la sociedad, así que no se puede totalmente echar la culpa como a que las imágenes van a generar violencia, la violencia ya existe, y esta parte está replicada en las imágenes. Y por último, Rubin, que se aleja un poquito más como de esta discusión entre si es imagen o no, ella va como a esta cuestión de la pirámide sexual, y que ella cree que finalmente como solamente quienes están arriba de la pirámide tienen este privilegio de decir lo que es el consentimiento. O sea, solamente si uno responde como a lo que hegemónicamente se dice que es el sexo y que tiene que ser el placer, se puede decir que hay un consentimiento, dejando excluido a todas las personas que quizás les gustan otro tipo de actividades. Bueno, pero más allá de la conversación como más teórica, la realidad es que en 2022 en Chile se registró un alza de 460% en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Y lo relevante acá es que el Ministerio Público justamente indica que en la trata de personas finalmente siempre son mujeres, como hay un sesgo muy importante femenino, porque cuando se hace un tráfico de personas que son hombres, siempre va a estar asociado más al trabajo forzado más que a algo sexual. Por ende, es justamente una temática como muy importante para el feminismo. Bueno, entonces también, queriendo salirme como de esta discusión de si se reconoce o no como trabajo, o si es o no como agencia, viene como a instalarse esta visión desde el cine de Laura Mulvey, que es el male gaze, en el cual bueno, se define como una maquinaria visual y narrativa que el cine tradicional ha perfeccionado para satisfacer el instinto escopológico a través de los mecanismos de voyerismo, fetichismo y narcisismo, esencialmente ligados a la figura del hombre. Bueno, con este como concepto de male gaze, lo que intentamos como argumentar es que finalmente las mujeres cuando crecen consumen tanto arte como literatura, como cine, todo tipo de cosas que están finalmente siempre vistas desde el punto de vista masculino, lo que hace que la mujer internaliza esta visión del hombre y por lo mismo está constantemente pensando en cómo ellos nos ven a nosotras, que es un poco la misma idea que decía al principio con el espejo, que es constantemente ver cómo nos ven. Entonces, bueno, a partir de esto de Laura Mulvey, está este concepto que tampoco está en español, pero que diría más o menos como, para hacer, como que las mujeres están totalmente, como constantemente performando para ser miradas, digamos, que sería como to be looked atness, que significa que finalmente como ella busca el deseo masculino, soporta su mirada y actúa para él. Bueno, por lo mismo Berger, en el documental que les comentaba, dice, los hombres sueñan con mujeres, las mujeres se sueñan a sí mismas siendo soñadas, los hombres miran a las mujeres se miran a sí mismas siendo miradas. Entonces, ¿qué pasa acá con OnlyFans? Finalmente lo que nosotros estamos argumentando es que no puede ser finalmente empoderante el ocupar un espacio que ha sido históricamente relegado para la mujer. O sea, históricamente las mujeres lo único que nos han dejado hacer ha sido en el plano sexual. El trabajo sexual, la prostitución siempre ha sido relegado para la mujer y mucho tiempo también fue solamente el único ámbito donde nos podíamos mover. Entonces, un poco lo que estamos abogando es que no hay realmente una agencia, no se requiere agencia como para estar en este tipo de sectores, porque en verdad es lo que nos han enseñado, como actuar para el deseo masculino y no para nosotras mismas.
Entonces acá, bueno, vamos viendo como en qué tipo de cosas se van como replicando estas dinámicas. Por un lado, bueno, también voy a hacer como la comparación con Artsmate, que es como la versión chilena, porque es muy difícil encontrar datos porque OnlyFans no los comparte abiertamente, y también como que van cambiando según como las estrategias de marketing que tienen. Entonces, por un lado tenemos a Leonid Radvinsky, que fue quien inventó OnlyFans, y por otro lado está Daniel Muñoz, que es quien inventó Artsmate acá en Chile. No encontré foto de él, por eso no la puse. Bueno, y está como esta imagen del proxenetismo digital, que les decía antes, como ya no está tan presente la figura del hombre, pero de todas formas estas plataformas las crean hombres y ellos mismos generan ganancias a partir de esto. Entonces, había visto que Artsmate en general son como 10% de las ganancias que se queda la aplicación, pero igual va variando en función a qué tan activa es la persona que está en la plataforma, porque así genera como más incentivos para que sigan generando contenidos. Por otro lado, bueno, el consumo masculino. Casi el 100% de los suscriptores son hombres, 2,5 millones, o sea, quiere decir que 1 cada 4 hombres en Chile está suscrito a estas plataformas. Y que todo el contenido finalmente está diseñado, sí, igual que el contenido finalmente está diseñado para ello, o sea, son contenidos altamente explícitos, buscando justamente como una reacción sexual. Bueno, y por último, es la competencia y las violencias estructurales que existen acá, como... En general también, bueno, se dice eso, que como que las mujeres no están como subeditadas como a tener un jefe, pero finalmente los jefes son todas estas personas que están dentro de la plataforma que te exigen más contenido. Entonces pasa mucho que la competencia es tan fuerte porque hay tantas mujeres en la plataforma que finalmente están como obligadas, por un lado, como a replicar cierto tipo de estereotipos de género y también como de belleza hegemónica, por ende también viene como toda esta cuestión de las operaciones estéticas. También tiene que ver con que el algoritmo va a arrojar generalmente a personas que sean más hegemónicas, o sea, blancas, rubias, altas, delgadas y con sanas, digamos. Lo que va a dejar como en mayor dificultad a las personas que no correspondan a este estándar para generar los ingresos, además de que también si uno ya es famoso con anterioridad va a tener mucha mayor facilidad como para generar más suscriptores. Y por otro lado, que encuentro que es muy importante, es el caso de Lily Phillips, que pasó creo que el año pasado o hace 2 años, que finalmente también es una estrategia que responde como a este tipo de dinámicas, que al final es como, ¿cómo hago que se queden todos mis suscriptores, siendo que hay millones de niñas que hacen lo mismo? ¿Cómo los mantengo presentes? Entonces es subir el nivel de riesgo también de los contenidos, y por ejemplo Lily Phillips hace eso, es como llamar a sus suscriptores a un sorteo y que va a acostarse con 100 de ellos en un día. Entonces, bueno, van subiendo como este nivel de contenido. Bueno, como conclusión, se puede concluir que OnlyFans no es una herramienta de empoderamiento, ya que mantiene una estructura de dominación masculina que permite a los hombres acceder en cualquier momento a los cuerpos femeninos y mantiene a las mujeres en una posición de objeto sexual, es decir, esclava de deseos ajenos. Eso, muchas gracias. Perdón, ahí. Muchas gracias, Paula, por esta presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final. Cada presentación tenemos 10 minutos, estábamos bien en el tiempo, así que vamos a restablecerlo aquí para darle el pase entonces a la profesora Zúñiga, a Yasmín y a Yareta de la Universidad Alberto Hurtado y Vanessa de la Universidad Andrés Bello. Ahí están poniendo la presentación. Yo les voy a hacer un gesto más o menos cuando les queden los últimos 3 minutos para que vayan cerrando. Y las preguntas entonces les pido que vayan dejándolas como anotaditas para pues al final hacer la discusión en las 3 presentaciones, ¿ya? Y muchísimas gracias nuevamente, Paula, por la presentación, súper interesante. Y fuertes las cifras también que nos presentas ahí. Quizá en diapositiva, ¿no? Arriba. Ah, claro, ahí arriba. Acá. Bueno, a todos nos pasa. Bueno, a mí me gustaría hacer como una acotación antes. Esta es una investigación que hicieron Yareta y Yasmín en su proyecto de tesis
¿ya? Es un trabajo académico de estudiantes y que en realidad yo me sumé al final cuando se propuso el tema, que era un tema muy bueno para que fuese a una revista académica, y por lo tanto yo me sumé con ellas cuando ya había que como formular la narrativa para esta revista, qué sé yo. Entonces trabajamos el año pasado con Yareta y Yasmín. Entonces ellas van a hablar de la carne de la investigación, ¿ya? Del cuerpo de la investigación, y yo solamente me voy a dirigir a como datos y introducción, porque obviamente ellas trabajaron cerca de un año, un poquito más en este curso que es seminario, ¿cierto? Y que terminó en un producto como este que obviamente fue publicado el año pasado, así que yo las quiero felicitar, porque no todos los productos de seminario llegan a una revista, entonces igual eso merece este año. Es que como trabajamos el año pasado, estoy como... Ya, bueno, este artículo se llama Encuadres mediáticos sobre el caso de transfemicidio de Camila Boloco en Chile y México. No sé si conocen este caso. Esto ocurrió el año 2022. Y bueno, les voy a entregar algunas cifras que tienen que ver un poco con... Camila migró a México, ¿cierto? Buscando nuevas oportunidades, ¿cierto? Económica, seguridad. Ella es chilena, ¿ya? Y bueno, pasó lo que se ha estudiado y ha pasado en varias ocasiones, ¿cierto?, con las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, ¿ya? Muchas de estas personas buscan migrar hacia otros lugares, ¿cierto?, particularmente las personas trans, de alguna manera escapando, ¿cierto?, de la discriminación y la violencia que viven en sus propios países. Con el fin, ¿cierto?, de que sus derechos sean respetados, ¿cierto?, vivir con dignidad, calidad de vida, ¿cierto?, seguridad y igualdad, ¿ya? En este estudio de caso se centra en el análisis, ¿cierto?, de la cobertura mediática de un transfemicidio, ¿ya? Y la forma en que los medios digitales escritos de Chile y México abordaron este caso, ¿cierto?, el crimen de Camila, ¿ya? El análisis que se hace es un análisis intersectorial, principalmente porque nos permitió comprender ciertas variables como género, identidad trans y condición migrante. ¿Ya? Todas estas variables se cruzan, ¿cierto?, y generan cierta vulnerabilidad específica, ¿ya? Porque no se trata solo de la violencia por ser personas trans o por ser migrantes, sino que ambas condiciones, ¿cierto?, interactúan y agravan la situación y la forma en que los medios, ¿cierto?, lo comunican. Algunas cifras, por ejemplo, a nivel mundial, la comunidad trans enfrenta altos niveles de violencia, discriminación y marginación. Por ejemplo, el informe Trans-Respect versus Transfobia y el Observatorio de Personas Trans Asesinadas entre el año 2008 y 2021 registraron alrededor de 4.000 asesinatos de personas que pertenecen a la comunidad. ¿Ya? De las víctimas, el 96% eran mujeres o personas trans con identidades femeninas, lo que evidencia entonces una extrema vulnerabilidad en esta población frente principalmente a los crímenes de odio, ¿ya? Y obviamente estos ataques no solamente responden a la transfobia, sino que también a las múltiples formas de discriminación, ¿cierto?, que afectan a estas personas. En algunos países se han implementado, hoy no ha pasado la lámina, en algunos países se han implementado ciertos avances legislativos para protección para las personas trans, pero como sabemos las medidas siguen siendo insuficientes, las políticas públicas no garantizan de manera efectiva, ¿cierto?, la seguridad y los derechos de la comunidad. Y están expuestas siempre a una alta dosis de violencia y exclusión social. En el caso de América hay varios avances en materia de derechos, ¿cierto?, de la comunidad,
pero siguen siendo desiguales. La región sigue siendo una de las más peligrosas para las personas trans, según el dato de CID 2018, y México se ha posicionado como uno de los destinos de mayor migración para personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+. Debido a las mejoras de este marco normativo, a las políticas públicas, ¿cierto?, que se han implementado, principalmente que protegen a sus derechos. Pero se produce una paradoja, ¿cierto?, que a pesar de estos avances legales, México, por ejemplo, sigue ocupando el segundo lugar en cuanto al número de asesinatos de personas trans, ¿ya? Por ejemplo, entre el 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre de 2023 se documentaron 320 asesinatos de personas trans y de género diverso a nivel mundial. Brasil ocupa el primer lugar con más casos, son 100 casos, ¿ya? Y le sigue México con 52 casos. Luego Estados Unidos. Entonces, obviamente esto evidencia una falta de protección, una discriminación sistemática y una precarización, ¿cierto?, social de la población. En el contexto chileno, el año 2021, un estudio realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Móvil reveló que, por ejemplo, más del 70% de las personas del país, de personas trans en el país, han experimentado problemas psicológicos, el 31% ha intentado suicidarse o ha tenido idea suicida, el 94% ha sufrido algún tipo de discriminación alguna vez en su vida y el 85% ha experimentado situaciones discriminatorias. Entonces, si bien, y eso también es una paradoja, porque en Chile tenemos, ¿cierto?, la ley de identidad de género, que es del año 2018, pero sigue siendo la comunidad trans uno de los grupos más vulnerables, ¿cierto?, y marginados dentro del país. Ya. Y solamente para cerrar, y seguir, Camila Boloco, para darles un contexto, murió a los 44 años, ella nació en Concepción, era activista trans de nacionalidad chilena, que viajó a México, ¿cierto?, por mejores oportunidades, y acá le van a contar un poco más detalles cómo se llevó la investigación. Sí, si puedes avanzar a la metodología. Bueno, respecto a la metodología de este análisis, de este trabajo, nosotros contamos con una muestra de alrededor de 58 casos, noticias en medios digitales, tanto en Chile como en México. Esto con el objetivo de identificar el marco narrativo y el encuadre mediático que tenían estos, bueno, el encuadre mediático predominante y emergente que tenía cada una de estas noticias, y caracterizar la cobertura informativa sobre la violencia ejercida hacia la comunidad trans. Para esto contamos con un análisis de contenido, el cual tenía una base en el libro de códigos, el cual tuvo una prueba de confianza, la que tuvo un índice de fiabilidad del 80.8%. La importancia de este libro de códigos que aplicamos es la relevancia de la cobertura mediática, el identificar patrones, las temáticas informativas y el contenido noticioso. El periodo de tiempo, como dice ahí en pantalla, fue entre el 4 de junio y el 18 de julio de 2022. Este fue el barrido completo. Nosotras realizamos la investigación un poco después de esto y esta fue la muestra completa que obtuvimos. Y el enfoque, como sale ahí en medio, fue un enfoque de metodología mixto. Esto tiene también mucha importancia, ya que nosotras necesitábamos contar con los beneficios de ambas cosas, cuantitativo como cualitativo. Bueno, ahí tenía, pero lo saltamos. En cuantitativo, nosotras vimos las fuentes citadas y los autores mencionados en cada una de estas notas, y lo cualitativo, nosotras vimos el tono de los términos utilizados, tanto en título, bajada y epígrafe, el tipo de imagen que se utilizó en estas notas digitales y los sustantivos y adjetivos para entender el tipo de encuadre, como lo mencioné anteriormente, predominante y emergente en cada una de las publicaciones. Y en cuanto a los resultados de la investigación, podemos ver que el gráfico 1 nos muestra que en Chile hubo una temática mucho más sensacionalista, esto debido a que se entregaron detalles escabrosos, muy gráficos, y también se replicaron rumores que surgieron en México, lo que
hizo que aumentara la desinformación y la revictimización del caso. También podemos ver que hay una predominancia policial, ya que algunos medios lo trataron como un simple crimen, un hecho aislado, y no lo enmarcaron dentro de la violencia estructural. En México podemos ver que hubo una predominancia por un encuadre de activismo y visibilidad de la comunidad, lo que hizo que el crimen sí se encuadrara dentro de la violencia estructural que vive la comunidad y se buscara una investigación y publicación con perspectiva de género. En el siguiente gráfico podemos ver los actores que se mencionan en el cuerpo noticioso, y esto es importante porque se relacionan con el tono y el enfoque que tenía la noticia. Podemos ver que en ambos países predomina la presencia de Camila Boloco. En Chile posteriormente lo siguen las organizaciones y los medios internacionales, y esto se relaciona con la replicación de la publicación de las organizaciones y de los otros medios, por lo que no se profundizó en la investigación, sino que en la replicación. Ya, mientras que en México también se dio prioridad a las organizaciones. En cuanto a los resultados de la primera fuente citada, podemos ver los que yo les mencionaba anteriormente, que es la de la organización y los medios de comunicación predominante en Chile, mientras que en México predominó también la organización, las organizaciones, y otros que son fuentes policiales y judiciales. Y el último gráfico hace referencia a algo que nosotros consideramos lo más importante, que era el uso del término de transfemicidio, ya que aquí podíamos evaluar si la investigación había tenido perspectiva de género o no, y podemos ver que en Chile solamente un medio de todos los que nosotras evaluamos ocupó el término, mientras que en México hubo una predominancia de 16 veces que utilizó el término. Entonces, con las conclusiones podemos ver que hubieron diferencias temáticas y editoriales en ambas coberturas. En Chile se predominó el enfoque sensacionalista y policial, por lo que les mencionaba del uso excesivo de detalles gráficos, expandir rumores y también enfocarlo solamente como un hecho aislado, mientras que en México el encuadre estuvo más orientado al activismo y a la visibilidad de la comunidad, lo que promueve el debate sobre los derechos, la inclusión y la justicia. Ya también podemos ver que el término a lo largo del transfemicidio nos permitió notar si estas investigaciones y la búsqueda de justicia había tenido perspectiva de género, y los que yo le comentaba respecto a las fuentes que se utilizaron, que fue que se centró mucho en el comunicado que dieron las organizaciones y los medios internacionales, demuestra que no hubo una investigación profunda en cuanto al crimen, sino que los medios se dedicaron más a replicar la primera información que salió y se quedaron con eso. El punto de encuentro sí que hubieron entre ambos países es que se centró a Camila como en su rol como activista y su identidad de género. Ya esto fue lo que más se remarcó entre ambas, entonces podemos ver que este fue el único punto en común que hubieron entre ambos países. Súper, muchísimas gracias, Yasmín, Yareta y Vanessa. Tremendas cifras también acá. Vamos a poder después tener un momento para profundizar en las preguntas. Vamos a seguir entonces con Salir de la Matrix, misoginia, masculinidades de marca y desigualdad de género, Andrew Tate y Hustler University, el estudio de casos que va a presentar Amparo Feller de la Universidad de Diego Portales. Si quieren cambian. ¿Se alcanza acá? No. No, ese es de la Yanara. No, tampoco. ¿Sí? Ah, no, yo te lo mandé por correo. Ya, entonces no está. ¿Tienes el de USB? No. Igual puedo presentar mientras no. ¿Sí? No, pero hablo yo mientras sigue el PP, no importa. ¿Qué es la última presentación de acá? Pero Yo voy a ver si lo voy a encontrar por mientras. A ver, déjame. pensé que había que mandarlo otra vez. Yo creo que lo tengo también, sí. Dale nomás. Bueno, hola. No voy a tener ahora acompañamiento, pero no importa, podemos conversar también.
Yo hoy día les voy a presentar, bueno, primero agradecer a Amaranta y a Nervis por haber editado este dossier que está sumamente interesante, también las presentaciones de la mesa, muy interesante, estoy muy honrada de poder compartir con ustedes, así que muchas gracias. Hoy día les voy a presentar mi artículo titulado Salir de la Matrix, masculinidades de marca y desigualdades de género, un análisis de la figura de Andrew Tate y Hustlers University. Este fue un trabajo que realicé en el marco de un curso del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales llamado Análisis de Imágenes con el profesor Roberto Rebeco, a quien agradezco mucho sus comentarios que generaron que yo pudiera terminar escribiendo este artículo, así que ahí los agradecimientos. Y quisiera hacer un disclaimer, yo no soy experta en este tema, es mi primer acercamiento exploratorio a una temática que me interesaría mucho investigar, así que todos sus comentarios son sumamente bienvenidos. Bueno, para contarles un poco, mi principal objetivo con esta investigación era realizar un análisis exploratorio de las ideas planteadas por el ex kickboxer, personalidad de internet y podcaster estadounidense Andrew Tate a través de sus plataformas digitales. Para esto, y basándome principalmente en Sayogue, Cosinets y Turpo, realicé una etnografía digital o etnography a 3 plataformas digitales de Andrew Tate. En primer lugar, realicé un análisis de corpus digital de una cuenta de Instagram de fans. No me voy a centrar en eso ahora, aunque está súper interesante. Me voy a centrar principalmente en lo segundo que realicé, que fue un análisis sobre la universidad de Andrew Tate, llamada Hustlers University, en la que hice una revisión, por un lado, del sitio web oficial de esta universidad y, por otro lado, una clase disponible en YouTube, y la analicé a través de los postulados de Ruiz, realizando un análisis de discurso a nivel textual, contextual e interpretativo. Eso, ahí tenemos el PPT. Muchas gracias y disculpa por mi... Entonces, primero que todo, quizás muchas y muchos de ustedes, aunque me imagino que no porque hay mucha gente joven, así que quizás muchos conocen a Andrew Tate, pero para quienes no conocen a Andrew Tate, él es un influencer, perdón. Andrew Tate es un influencer o una personalidad de internet británico-estadounidense que empezó a hacerse famoso por ser kickboxer y luego por sus polémicos dichos en internet con discursos de superación personal que se interseccionan en general con posiciones abiertamente misóginas y de derecha. Uno de sus conflictos más conocidos, y quizás algunos de ustedes lo conocen o lo recuerdan, fue el 2022 con Greta Thunberg, que finalizó con un video subido por Tate en que se le ve fumando con un mesero que le estaba llevando unas pizzas de una cadena llamada Jerry Pizzas, y todo esto mientras Tate estaba siendo buscado por los delitos de tráfico de personas, abuso sexual y crimen organizado, siendo luego del conflicto la ejecución de su arresto junto a su hermano Tristan Tate. Esto generó además el cierre de las cuentas oficiales de Tate en las redes sociales. De hecho, al momento de comenzar a trabajar en este artículo, Tate ya no tenía redes sociales, pero ahora sí tiene, y quería mostrarles en la siguiente la descripción. Esta es su biografía de Twitter, su humilde descripción para terminar de cerrar como un poco la caracterización, que dice: perspicaz e inigualable, unida a una pura e incansable determinación, me convierte en un oponente temido en cualquier ámbito del quehacer humano. Y abajo un link que dice escapa de la esclavitud, que redirige a su sitio web en el que también se pueden ver los cursos de Hustlers University. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Según Till, Tate tiene un lugar muy importante en la denominada machosfera o manosphere, que se denomina en la academia, que es como se denomina en la academia a los espacios digitales en el que se genera contenido hecho por y para hombres. Este espacio tiene subculturas de las que probablemente muchos de ustedes han escuchado, como por ejemplo los involuntary celibate o incels, como los conocemos, o los pick-up artists, que son hombres que enseñan a jotearse a mujeres, básicamente. Así, Tate forma parte de los denominados Sigma Male. Algunas de las características de este grupo digital son, por ejemplo, la monetización de su éxito financiero, el ser lobos solitarios, rindiendo mucho culto al individualismo, cuerpos muy ejercitados, e incluso hay literatura que menciona que se acepta el uso de esteroides, por ejemplo, dentro de este grupo de hombres, y la no aceptación de la existencia de superiores como jefes y, por ende, plantear salidas paralelas a un éxito financiero más ligado a algo propio e individual. Además, esta subcultura, como en muchas otras también, se rigen por la denominada Red Pill Philosophy o la filosofía de la pastilla roja, basada en la película Matrix.
en la cual su protagonista tenía dos opciones. Por un lado, tomar una pastilla azul que lo dejaba viviendo en la comodidad de la ignorancia, por decirlo de alguna manera. O sea, continuar en esta ilusión de la Matrix. Y una pastilla roja que lo haría comprender aquello real de la vida, incluyendo las cosas negativas, y que ellos representan, por supuesto, esta pastilla roja. Ahora, acá, por ejemplo, hay otro influencer también de los Sigma Male, que es Amadeo Llados, y quería como leerles un poco respecto a este planteamiento del escapar de la Matrix, en donde se menciona que la película La Matrix no es ciencia ficción, no lo digo yo, lo dicen mis pectorales, mueve sus pectorales, no es ciencia ficción, está basada en hechos reales, y después hace ejemplos respecto a alguien millonario y a alguien que después del trabajo se va a tomar una cerveza. Amadeo Llados también ha estado en el debate público en la actualidad porque tiene una querella masiva en su contra por delitos como estafas piramidales, abuso y crímenes de odio, características que comparte también con Andrew Tate. Ahora sí se puede cambiar. Bueno, ahí hay otra cita, no la voy a leer por honor al tiempo, pero Andrew Tate tiene un libro que se llama The Tate Bible o La Biblia de Andrew Tate. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Bueno. Como les comenté ya para pasar más al análisis, parte de este análisis exploratorio fue la revisión de una clase de Hustlers University. No, perdón. Ahora sí. Ahora, conociendo un poquito más a Tate, me centraré muy rápidamente en su página web de la academia. Tal como la mayoría de estas figuras, parte de la fama de Tate va de la mano con la creación de un negocio, ¿no? En este caso, Hustlers University ofrece cursos como avanzar en el éxito económico, también romántico, y principalmente mediante discursos de superación personal, comandados por un fuerte carácter y el cuerpo también de Tate, que es grande, musculoso y que impone mucha presencia. Sobre el sitio web se habla de Hustlers University como esta entrada al mundo real, también siguiendo esta narrativa del escapar de la Matrix, de la pastilla roja, ¿no? Prometiendo libertad financiera. En ese tiempo tenía 3 tipos de suscripciones, como cadete, héroe, etcétera, y no había mucha descripción de qué implicaban estas suscripciones. O sea, uno no podía acceder mucho a esta información, solamente una salía más y otra salía menos. Y se ofrecen cursos como e-commerce, copywriting, criptomonedas, fitness, creación de contenido, etcétera. Y muy rápidamente me gustaría leerles algunas de las consignas del programa, bajo la pregunta ¿por qué elegir Hustlers University by Andrew Tate? Dice primero, aprender de expertos con experiencia, afirmando que este espacio permite no escuchar más a profesores universitarios que ni siquiera son ricos, pertenecer a una comunidad de apoyo con intereses afines, tener mentorías personalizadas, destacando que nadie nunca ha tenido éxito sin un mentor, y bueno, mantenerse organizado con un currículum, etc. Y ya no sé cómo estoy de tiempo, pero para ir dentro de las últimas partes. Como les comenté, parte de este análisis fue la revisión de una clase de Andrew Tate. Por temas éticos no accedí a pagar el curso, éticos y económicos también, por supuesto, sino que más bien pude revisar una clase alojada en YouTube por un canal llamado Dodge Finance, a quien agradezco mucho. Y voy a centrarme principalmente en aquello que él menciona sobre las mujeres, cómo es su visión de las mujeres en este curso. En ese sentido, las describe y las percibe 100% como bienes de consumo. En la siguiente, perdón, muchas gracias. Comparándolas con bienes materiales o propiedades. En la siguiente cita, mientras se puede ver cómo describe su experiencia al iniciar con negocio de webcams sexuales y utilizando el concepto como de usar lo que ya tienes. Él se hizo millonario usando lo que ya tiene y parte de eso que ya tenía eran las mujeres. De hecho dice, bueno, si estás pensando en empezar algo, haz una lista de todo lo que tienes, desde tu casa, tu auto, hasta tus habilidades físicas. Cuando hice mi lista incluí todo, incluso el hecho de que tenía 6 novias. Entonces él pensó cómo iba a hacer más plata explotando sexualmente a las 6 mujeres con las que estoy saliendo. Tal como menciona Verdoux, la cosificación de la mujer es una consecuencia directa de los discursos misóginos. De esta manera, la cita anterior también se traduce en la noción de que Tate tiene sobre las mujeres el discurso de uno, quien es visto como un sujeto, y el discurso de otra, que se materializa como un objeto, o aquello que se define como lo accesorio, lo inesencial.
Esto también se relaciona con su discurso respecto a la importancia del poder adquisitivo. Se puede dar cuenta que en sus videos se ostentan grandes lujos y esto lo relaciona directamente con una característica masculina de proveer para la mujer. Una vez más, y como todo análisis con perspectiva de género, lo que se cristaliza en este tipo de cuentas es la relación entre género y poder, ¿no? Así, el posicionamiento de Tate refleja una estrategia diseñada para convencer a los participantes de sus cursos sobre la validez incuestionable de su imagen, funcionando como un mecanismo de cosificación. Esta conceptualización es transversal al mensaje de la clase analizada, donde se da cuenta de una visión que perpetúa la cosificación de las mujeres en el ámbito digital, posicionando a la mujer como un producto que permite conseguir estas metas propuestas por esta masculinidad de marca. El paper termina con 3 grandes conclusiones de las cuales quería conversar un poco. Bueno, primero, se caracteriza Andrew Tate como una figura que encarna una posible crisis de la masculinidad de la época actual, en donde podría resultar más fácil la explotación de inversiones emocionales utilizando un concepto de Ara Ahmed, que apunten a las inseguridades de los consumidores de su contenido. En segundo lugar, esto va de la mano con la posibilidad de que estas figuras sean vistas como una salida a promesas incumplidas del neoliberalismo o un tipo de salida del neoliberalismo, también lo podemos discutir, como el bienestar económico de ciertas instituciones tradicionales, como la educación profesional. Y de esta manera se podría pensar que se podría pensar que Andrew Tate plantea y se refuerza este escape de la Matrix como esta salida a las instituciones tradicionales, ¿verdad? Y también finalmente que refuerza una cosificación de la mujer donde las enmarca como un bien de producto, pero también donde se perpetúan roles tradicionales de género de la mujer, donde el hombre como proveedor, ¿verdad? Como una persona fuerte que sale casi que a cazar, ¿no? Frente a una mujer pasiva y objeto de consumo y para consumo. Y bueno, quedan muchísimas preguntas. Este es un tipo de análisis que se tiene que plantear sí o sí cómo afecta a Latinoamérica, las economías latinoamericanas, la suscripción a estos cursos, pero también con la precarización económica que vivimos en la región, ¿no? El utilizar tus recursos para pagar este tipo de cursos con la promesa de salirte de las maneras tradicionales de aprendizaje, de salir de tener dinero y de sobrevivir, ¿no? Así que eso, muchas gracias, disculpen las dificultades y gracias por el espacio. Gracias a ti. Súper, muchísimas gracias también por la presentación, Amparo. Vamos a darnos unos minutitos para las preguntas antes de que yo les tenga las preguntas a las panelistas. Muchísimas gracias, creo que también dialogan muy bien también las presentaciones. No sé si tenemos preguntas del público, que hay varios hombres, han sido bastante apelados con estas presentaciones. Me encantaría también escucharles y saber si ustedes tienen alguna pregunta o comentario respecto a estas temáticas. Como futuros comunicadores, me imagino que hay harto aquí que les puede apelar o les puede parecer interesante de discutir. ¿Preguntas? ¿Por aquí? ¿No? Bueno, mientras se van atreviendo a hacer la pregunta, yo quería partir un poco con dialogar el trabajo de Paula con el trabajo de Amparo. Estamos aquí ante estas nuevas masculinidades, esta misoginia que está presente como discurso. ¿Cómo vemos ahí el rol del periodismo, de las comunicaciones, en términos incluso como de la producción de las industrias culturales, no solamente en términos de periodismo, sino también, por ejemplo, las películas, la publicidad, etcétera? En este contexto de machósfera que nos contaba Amparo, en este contexto de esta agencia que no es agencia, este empoderamiento que no es tal, que está como encubierto ahí también en OnlyFans. ¿Y cuál es la perspectiva también en este escenario actual para Chile? Esas son como un poco las dos preguntas que les tengo a ambas. Voy ya, gracias. Amparo, encontré demasiado interesante tu presentación. Es un tema que igual a mí me atrae mucho, porque justamente creo que estamos como en una época en la que hay como una propaganda conservadora muy fuerte y que creo que está afectando a nivel mundial. Y en Chile, bueno, como tú bien estabas diciendo, cada vez más están presentes estos discursos y además como las redes sociales también. Yo creo que desde el punto de vista como ya de las comunicaciones,
es el hecho de que se van replicando como muchos discursos conservadores que van relegando nuevamente a los hombres y a las mujeres a estos ámbitos que estábamos diciendo. O sea, como tú bien estabas explicando, como los hombres como son los que traen los recursos a la casa, claro, como proveedores, las mujeres siempre relegadas como al ámbito sexual y como de belleza. Entonces, como... En verdad yo creo que el rol de uno, de cierta forma, es como tratar de consumir conscientemente este tipo de cosas, porque también siento que, a pesar de que uno los vea con ojo crítico, igual calan dentro de uno, como que igual uno va formándose opiniones, o incluso como estos memes como que ahora circulan, como este tono al final como cómico, creo que también va relajando como ese tipo de altura de mira que uno tiene que tener sobre algunas cosas que van finalmente como ridiculizando las posiciones de la mujer en la sociedad. Yo creo que un poco por ahí lo podría ir viendo. Y nada, yo creo que también uno tiene que tener como posturas políticas día a día y ir discutiendo estas cosas, como no volver a normalizar como algunos discursos que nosotros ya teníamos como muy en disputa hace unos años y que con la pandemia volvieron un poco hacia atrás. Que también, bueno, es un poco lo que pasa con este tipo de plataformas como OnlyFans o Artmate, que al final se empiezan a llenar de más personas en un contexto en el cual la sociedad no tenía como cómo generar más ingresos. Entonces también creo que es un tema como muy político y de analizar como la situación también económica y neoliberal actual. Como, ¿por qué estamos llegando a este tipo de situaciones? Claro, como, ¿por qué los hombres están de nuevo como exacerbando esta parte como tan individual, siendo que somos como seres comunitarios? ¿Cómo nos estamos apoyando unos a otros? ¿Por qué pensamos también como, por qué se está dando como esta epidemia de soledad masculina? Como, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Más que volver finalmente como a discursos que son súper conservadores, que nos tenían muy instalados, y que al final yo creo que de cierta manera como los jóvenes están como recurriendo de nuevo a ellos, buscando respuestas, y creo que un poco eso en verdad. Hola, sí. Bueno, yo no soy del área de las comunicaciones, lo digo al tiro, soy socióloga, así que, pero sí creo que también pienso en abordarlo o en cómo lo abordamos desde la formación, ¿no? Desde la formación de las y los estudiantes. Creo que instancias como esta, imagino que muchos de acá son estudiantes, así que bueno. Desde la formación, desde profesoras y docentes que estén pensando en estos temas, ¿no? Que estén reflexionando respecto a cómo en la publicidad, cómo en el periodismo, en las noticias, se replican los roles de género, se perpetúan los roles de género, a veces muy escondidos con discursos de feminismo. O sea, el hecho de que, no sé, que por ejemplo, discursos como... Claro, el tema del OnlyFans es un temazo que hay que conversar mucho, pero pienso también en discursos como que pasan en los mismos memes ahora, que naturalizan muchísimo los roles de género y que se disfrazan como empoderamiento de la mujer, que a mí eso me parece sumamente peligroso. Ahora también creo que es importante que reflexionemos cómo nos hacemos cargo de estas nuevas masculinidades, qué lugar va a tomar la masculinidad y los hombres en la época actual, y creo que es muy importante que hayan docentes feministas, mujeres pensando en esto, pensando en cómo nos relacionamos con el discurso público, cómo posicionamos discursos que no repliquen estos roles de género, que no cosifiquen a la mujer, que no normalicen que hayan hombres diciendo que la mujer es un objeto sexual o un objeto económico, o un bien de consumo. Y eso, creo que en general la sensibilidad de género al ver una noticia, al cómo vas a poner un titular, cómo vas a poner algo en Instagram, que ahora se está utilizando mucho también como periodismo, es importante. Y, perdón, lo último, el diálogo interdisciplinario. Creo que el periodismo, la publicidad, la sociología, en general son áreas que se relacionan muy bien para reflexionar la una de la otra, ¿no? Para poder conversar. La sociología les puede entregar mucho, el periodismo nos puede entregar mucho, entonces esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias, Amparo. Y retomando justamente ese tema, quisiera retomar una pregunta para el paper de Vanessa, de Yareta y de Yasmín. Nuevamente, como enfocándonos un poco hacia el periodismo, cómo este rol de salir de lo sensacionalista, de lo policial, y retomar un poco ustedes mencionaban muy bien que la cobertura en México era más enfocada, o por lo menos daba más claridad sobre las violencias estructurales relacionadas al tema, más que este sensacionalismo o el enfoque policial. Y en Chile lo vemos constantemente. O sea, ahora recientemente tuvimos un parricidio frustrado con un femicidio.
donde también la cobertura cayó en eso y nuevamente vemos que no hay coberturas asociadas a o que presenten un debate o una perspectiva crítica sobre las violencias estructurales que están detrás de estas situaciones de violencia doméstica principalmente, que era la más reciente que está acá. En ese sentido, ¿cuál es el rol de ustedes como comunicadoras? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista periodista? Incluso también como desde la formación docente. Y ustedes dos también como egresadas también ya de periodismo y ¿cuál es el rol que tenemos para cambiar un poco esta perspectiva justamente a la luz de lo que nos han mencionado también las otras dos ponencias? Bueno, yo creo que es importante en este tipo de situaciones como aplicar protocolos o guías que nos puedan servir a la hora de comunicar. Por ejemplo, en nuestro caso, que es respectivo a un transfemicidio, es muy importante el respeto de los nombres, de los pronombres, sobre todo evitar imágenes y descripciones gráficas, que es algo que hacen mucho los medios chilenos. O sea, mientras más detalles entregan, mientras más te forman en el imaginario el crimen, como que llega más gente, más se replica. Entonces eso justamente, ¿qué hace? Desinforma y revictimiza. Entonces eso es lo que hay que evitar. También siempre verificar la información, y cuando hablamos en crímenes que tengan que ver con la comunidad es muy importante darles voces a las organizaciones y siempre respaldarnos con cifras. ¿Ya? Y también creo que es muy importante priorizar siempre el marco de derechos humanos para que de esta forma la información que se entregue también emplace a las organizaciones judiciales y a la búsqueda de justicia, para que también se pueda tener una perspectiva de género tanto en las investigaciones como en las publicaciones. Sí, a mí me gustaría agregar que cuando nosotros estábamos haciendo esta investigación, como lo mencionó Yareta durante la presentación, hubo mucha replicación de noticias. Hubo como poca investigación o poca profundización sobre lo que pasó con el transfemicidio de Camila. Nos encontramos en varias ocasiones con la misma noticia en varios medios de comunicación. Entonces creo que ahí falta un poco más de trabajo investigativo. Y pucha, nosotras que somos periodistas, no cuesta nada conseguir una cuña o preguntar o ver qué pasó o conseguirse con otro medio y, no sé, indagar más allá. Y claro, ahora siento que la máquina va tan rápido como del que están asaltando, están matando y así, que se le quita el trasfondo a la información, y siento que de alguna u otra forma la idea es como mantener en el imaginario que estamos siempre en peligro. Creo, bueno, que los docentes y las docentes tenemos tenemos un importante rol en enseñar con perspectiva de género, ¿ya? No solamente en los ramos profesionales, sino que en todos. Pero nos topamos con creo que entregamos un grano de arena, porque la vida profesional, cuando se sale al mundo laboral periodístico, nos encontramos con personas que ya están hace mucho rato en el mercado, ¿cierto? Con jefes o jefas que no tienen perspectiva de género. Entonces, claro, uno tiene como esta ilusión de que todo lo que aprendió en la universidad lo va a aplicar en los medios de comunicación, y no es así. ¿Ya? Y eso sumado a que todos sabemos que tenemos mayoritariamente editores hombres, ¿no? Entonces, y no tienen perspectiva de género. De hecho, yo he escuchado de personas muy cercanas que trabajan en medios que dicen, ¿qué es eso de la perspectiva de género? ¿No? Y que además están trabajando con profesionales muy jóvenes que van con esta idea de, oye, coloquemos un titular con perspectiva de género, y es como, no, hay que colocar el titular como se hace siempre. Entonces ahí obviamente creo que se está gestando desde la academia, obviamente, este grano de arena de mirar las cosas de otra manera, pero que va a llevar mucho, mucho tiempo en hacer ese cambio de switch en los medios de comunicación. Quizás con esto de que ahora hay más medios de comunicación que no pertenecen a los grandes conglomerados, qué sé yo, podría ahí haber un cambio, pero es súper difícil.
Muchas gracias, Vanessa, también por esa reflexión. Con eso cerramos esta mesa. Sin duda nos queda una tarea grande también como comunicadores y pues ustedes que van a estar en formación, les pasamos entonces la posta hacia eso. Así que les pido un aplauso a nuestras panelistas de primera mesa. Muchísimas gracias. Les invitamos a tomar asiento para disfrutar del segundo panel. Invitamos entonces a Nair Cibrián de la Universidad del Desarrollo a moderar este panel. La mesa se llama Estereotipos, Visibilidad, Transformaciones en la Representación Mediática. Por favor, Nair, te cedo aquí la posta. Adelante. Muchas gracias a todos los que están en esta instancia hoy día. Vamos a invitar a esta segunda parte del dossier a los panelistas. Barra Uribe, ¿está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Un aplauso para Yanara. Sí, por favor. Está también la ponencia de Uvilla y Andrada. ¿Hay algún representante que haya venido? No lo sé, porque no lo he visto. Y Andrada sé que no venía, Pablo. Y Tapia, Villanueva, Cecilia Tapia. Bienvenida, muchas gracias. Bien. Bueno, esta segunda parte del panel también estaba con nosotros, o sea, también estaba en esta segunda parte el trabajo de Fabiana, ¿vale? De Fabiana Rodríguez Pastén, de Valparaíso, que tampoco pudo venir. Pero básicamente esta segunda parte del panel está muy centrada en los estereotipos, la visibilidad y las transformaciones en la representación mediática. Si bien el panel anterior estaba centrado en nuevas formas o en cómo los espacios digitales pueden proponer nuevas formas de agencia o replicar las mismas violencias que históricamente se han producido en torno al género, esta segunda mesa trata de explorar qué pasa con las representaciones mediáticas clásicas, los estereotipos, la visibilidad que tiene el género en los medios digitales y las transformaciones de la representación mediática. Entonces, la primera ponencia de Barra Uribe es sobre estereotipos de género en las coberturas digitales durante la Convención Constitucional. Y aquí queremos destacar lo importante que siguen siendo los estereotipos, porque hoy día siguen ejerciendo un papel fundamental en las representaciones no solamente culturales, mediáticas, sino también políticas. Y en ese sentido, los dejo con la presentación entonces de Yanara. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, me presento, yo soy Yanara, soy periodista y también soy magíster en comunicación política de la Universidad de Chile, donde se gestó esta investigación, que fue parte de mi tesis, donde yo decidí estudiar el fenómeno de la Convención Constitucional. Durante esta época fue la investigación, no sé si se acuerdan que los medios de comunicación todos los días durante un año daban noticias. Entonces nos enfocamos en los estereotipos de género que estaban presentes. Entonces no sé si me puede pasar el compu, por favor. Bueno, se fue el cable. ¿De dónde nace la idea? La primera idea nace luego de la irrupción del movimiento feminista del 2018, donde cambia un poco el paradigma y la situación actual que se está viviendo en el país, donde todos los temas de la desigualdad de género, la violencia, se toman diferentes esferas y se mantienen hasta hartos años. También el hecho histórico de la paridad de género, que también se da por el movimiento feminista, para el grupo que va a escribir la primera convención constitucional, que es la del 2021 y 2022. No sé si recuerdan que tenía que ser sí o sí paritario en la elección y también en la dirección de la convención, y obviamente la influencia de los medios de comunicación como generadores y perpetuadores de estereotipos de género, debido a diversas bibliografías que hablan sobre el tema.
¿Ya? Entonces mi hipótesis era que, bueno, los medios de comunicación digitales, que en esto me enfoqué, difunden y refuerzan estereotipos de género en cobertura informativa sobre mujeres en política. Recordemos que el ambiente político es un ambiente masculinizado y hace un par de décadas nomás las mujeres recién pudieron votar y recién entrar al mundo político. Ha costado un montón. Y entre los objetivos específicos tenemos, bueno, identificar y caracterizar estos estereotipos, porque es muy amplio qué es un estereotipo, y también identificar otros estereotipos que estaban. Recordemos que también la Convención Constitucional tuvo cuotas para pueblos originarios, donde también había mujeres que, como vamos a ver adelante, fueron duramente castigadas y criticadas en los medios de comunicación. ¿Ya? Yo hice un análisis de contenido, revisamos una cantidad de cerca de 800 noticias, me basé en el Digital News Report que mide los medios de comunicación más leídos, que en este caso fue EMOL y Mega Noticias Online. Y para clasificar obviamente los estereotipos nos basamos en Touchman, que habla de que las mujeres generalmente en política o en general por los medios de comunicación son invisibilizadas, banalizadas y condenadas por entrar al mundo de la esfera pública. Ya, entonces entre los resultados, bueno, ahí se me movió un poco, se analizaron 800 noticias y debido a la paridad hubo una cantidad de menciones mayoritariamente paritarias en ambos medios de comunicación. Lo que no se había visto antes en el país, otras investigaciones que hablaban del tema de política, de mujeres en política, había una mayor cantidad de hombres siendo entrevistados en los medios de comunicación. Entonces acá podemos ver que efectivamente sí se nombró de una manera más o menos igualitaria a hombres y mujeres durante un año. Acá vemos las que más fueron nombradas, obviamente las personas a cargo de la convención, que fue Elisa Loncón, María Elisa Quintero, Jaime Baza, bueno, Rodrigo Rojas Baez, que lo vamos a sacar de acá porque ya sabemos por qué se escapa un poco de esta investigación, y Gaspar Domínguez. También si vemos el listado de las otras personas, Bárbara Sepúlveda, Marcela Cubillo, pertenecen a la élite política, independiente que una sea de partido de derecha y otro de izquierda, al igual que otras personas que también vemos acá, como Patricia Politzer, que si bien es periodista, pero también proviene de una élite. Y también vemos una de las más nombradas, tres más nombradas, son personas del pueblo originario, especialmente del pueblo mapuche. ¿Ya? Titulares, ¿por qué es importante analizar titulares? Porque la mayoría de las personas solo lee los titulares y no se queda con el resto de la noticia. Así que es importante los titulares. En Mega Noticias hubo sorpresivamente 50 y 50 nombrados mujeres y hombres. Y en EMOL se dispara un poquito más hombres con el 58% y las mujeres con un 42%, pero según los parámetros sigue siendo más o menos paritario. En comparación a otra investigación de donde las mujeres se nombraba solo un 15%. ¿Ya? Apariciones en fotografías también, porque las personas, aparte de solo informarse por los titulares, también se informan por las fotografías. Y acá hay un poco más de disparidad en EMOL, sobre todo, donde la mujer solamente sale un 23% y el hombre un 37%, y ambos un 31%. Y en Mega Noticias sigue siendo más o menos paritario, hombres, ambos, mujer, y solo mujer un 17%. ¿Ya? Acá lo importante de las temáticas, las mujeres siempre estaban relegadas a la esfera privada, que sería como la temática 2 de derechos fundamentales y sociales, y todo lo que tenía que ver con sistema político, justicia, era ligado a los hombres. Entonces acá también hicimos como una especie de registro, como de clasificación por noticias, y vemos que sí, efectivamente sigue una tendencia de que los hombres se siguen nombrando más en temas de la esfera pública. Igual se podría decir que igual se nombra a las mujeres. No hay una diferencia tan marcada. ¿Ya? Por valoración general de la noticia, esto es importante porque a veces la intención que tenía la noticia era más positiva o negativa, entonces puede salir muy nombrada la mujer, pero si la valoración es negativa, se está diciendo que se está condenando, o sea, en el sentido de que la mujer es mal vista en política. ¿Ya? Recordemos que la mayoría de las noticias, según investigaciones sobre la Convención Constitucional, eran negativas.
Pero acá tenemos, la mayoría son neutras, pero destacan las negativas, obviamente, con un 34% y 38% y 14% de positividad en ambos medios de comunicación. ¿Ya? Resultado por convencional, acá es interesante porque revisamos uno por uno a las convencionales, a las dos presidentas en este caso, que es María Elisa Quinteros y Elisa Loncón, y ambas se las vio mayoritariamente como mujeres con capacidad de liderazgo, negociación, capacidad de responder de manera crítica y asertiva a los problemas, independiente de los estereotipos que habían de que la mujer no servía como para el mundo político. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Ejemplo, acá dice, Loncón llama a no desmerecer el proceso de votación para nueva mesa y afirma, no vinimos a dar un espectáculo. O la María Elisa Quinteros, que habla, presidenta de la CC, destaca artículos aprobados, derecho a huelga funcionario del Estado y prohibición de discriminación salarial. Ya también a otras personas que se les nombró bastante, eran las que yo les decía, la élite política, que estamos hablando de Marcela Cubillo, la Bárbara Sepúlveda y también Patricia Politzer, donde también se las caracteriza como personas que pueden hablar de diversos temas dentro de la convención, como mujeres conciliadoras y que no buscan causar polémica en sus declaraciones. Ejemplo, Marcela Cubillo diciendo que quiere que la presidencia sea como dupla, o Bárbara Sepúlveda hablando de que el PC no tiene el sello dentro de la convención, etcétera. Pero esto cambia rotundamente cuando hablamos de los pueblos originarios, las mujeres de pueblo originario en general, donde son expuestas con valencias negativas por parte de ambos medios de comunicación, y ellas son mostradas como personas problemáticas, que no respetan a las autoridades y que tratan de imponer sus ideas y proyectos. Y acá tenemos dos ejemplos. Ejemplo, el de la Machi Francisca Linconado, que dice, de ahora me van a decir Machi, exigencia de Linconado ante interrogantes sobre el uso evocativo de la convención, que estas cosas son noticias, obviamente, y tuvieron varias visualizaciones, acá no se pueden ver, pero habían bastantes, y Natividad Yanquileo, que dice, no vengo a negociar los derechos de los pueblos indígenas, vengo a señalar cómo se deben garantizar. ¿Ya? Y también una cosa que me llamó mucho la atención, yo estuve trabajando un tiempo en la Convención Constitucional, entonces veía a los constituyentes generalmente, y Loncón no iba generalmente vestida con la vestimenta mapuche, entonces como que yo me fijé en cuántas veces hacía referencia a una vestimenta mapuche o de otro pueblo originario, y si bien la mayoría son no, sí en un 31% en EMOL se hizo referencia a su aspecto físico, especialmente su vestimenta, y que igual es un porcentaje alto, y en Mega Noticias un 25%. Ya, bueno, los desafíos de la investigación, a la conclusión que yo llegué es que efectivamente la paridad, que hubiese más mujeres en la esfera pública, en política, sí ayudó a que hubiese una mayor visibilización de ellas, ayudó más, no se condenó tanto o no se banalizó tanto a mujeres que venían del mundo de las esferas políticas, de los partidos políticos, independiente de si eran de derecha o izquierda, y también independiente de la posición política del medio de comunicación, pero sí se castigó a las personas que no venían de esta esfera, de esta élite, que era en el caso de las personas que venían de los movimientos sociales y de los pueblos originarios. Entonces, entre comillas, las conclusiones de mi investigación fueron positivas, fue un avance. Pero mientras los medios de comunicación tenían este avance, estaba este otro lado de las redes sociales. Se hicieron investigación, hay una de la USACH que lo siguió periódicamente en Twitter, de la violencia que siguieron estas mismas constituyentes, que alcanzaba niveles gigantes, 70, 80% de nivel de violencia. Entonces, hay un desafío grande también, un desafío actual. Análisis de otras coberturas de medios de comunicación y de otros temas, porque quizás en política se avanza, pero en temas de femicidios, como vimos en el anterior panel o como vamos a ver ahora, se siguen perpetuando estos estereotipos de género. Entonces es súper importante que estas cosas se sigan hablando tanto en las escuelas de periodismo y tanto también en los medios de comunicación, porque sigue abarcando todas las otras esferas. Con eso termino, gracias. Muchísimas gracias, Yanara, por tu presentación. Podríamos decir entonces que a
aparentemente existiría una doble moral en torno a los estereotipos de género, porque en algunos espacios se están transformando, pero en otros espacios se perpetúan y se continúa la violencia. Bien, justamente a propósito de la interdisciplinariedad, ahora vamos a escuchar la presentación de Cecilia Tapia, la cual se titula Visibilidad trans en la publicidad, análisis del Grand Prix de Cannes. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Cecilia Tapia, yo soy académica de la Universidad Diego Portales, soy publicista. No sé si habrá gente de publicidad acá, probablemente hay más de periodismo. Bueno, la publicidad es como el patito feo en las investigaciones en comunicación. Si ustedes se fijan, siempre hay muchas investigaciones en periodismo y en otras ramas comunicativas, y publicidad hay cosas, pero hay muy poca cantidad para lo que ya deberíamos estar produciendo y para los fenómenos comunicacionales que existen y que se abordan a partir de esta disciplina. Mis líneas de investigación van en la representación de audiencias en los mensajes publicitarios, y lo que les voy a mostrar acá es un análisis del Glass Grand Prix, que es un premio publicitario que se entrega en el Festival de Cannes, que es el festival publicitario, no el de cine, sino que el festival publicitario que premia la creatividad a nivel mundial. Les voy a poner un poquito de contexto. ¿Por qué es importante investigar esto? Porque la publicidad funciona como un espejo en las sociedades, refleja en un determinado tiempo y espacio qué es lo que está pasando en una sociedad puntual. También es un molde porque le da forma a la opinión política y a la percepción social. Lo que vemos en la publicidad es lo que corresponde a la sociedad que somos, a cómo nos deberíamos ver, cómo deberíamos actuar, qué es lo que deberíamos hacer. Y dada esa influencia que la publicidad tiene en la sociedad, es muy importante considerar qué es lo que se está premiando hoy en día, qué es lo que se considera como un ejemplo de creatividad por el impacto que producen las audiencias y por la capacidad que la publicidad tiene de modificar hábitos y patrones de consumo en las personas. Ahora, cuando pasamos a la comunidad LGBT, lo que mencionaban las colegas antes, el colectivo trans no solamente ha sido invisibilizado históricamente a nivel mundial en las comunicaciones, sino que también en las narrativas publicitarias ha sido invisibilizado y representado de una manera muy estereotipada. Sigue siendo la heterosexualidad quien tiene un lugar privilegiado en las narrativas, dejando marginadas a las personas trans con solo un 6% de representación en los medios. Esto quiere decir que hay una responsabilidad muy grande respecto a la representación inclusiva que se hace de las audiencias, porque ya en los medios tradicionales las personas trans son infrarrepresentadas y en la publicidad lo son aún más. Probablemente ustedes han visto algún comercial en alguna parte donde aparece una persona trans que es ridiculizada, que es representada de una manera más bien burda, y eso es lo que hemos acostumbrado a ver y normalizar. Ahora, los premios Cannes, los Cannes en publicidad son una categoría que premia efectividad y eficiencia publicitaria. Hay 4 categorías, oro, plata, bronce y Grand Prix, y dentro de Grand Prix hay una categoría que se llama Glass Grand Prix, que lo que busca es premiar publicidad que tenga el potencial necesario como para hacer cambios en el mundo. La pieza que ganó el año pasado corresponde a la marca Vaseline, que es de Unilever, que se vende especialmente en Asia, con un producto que se llama Transition Body Lotion, que es una crema que está pensada para las problemáticas dermocosméticas que tienen las personas en transición de género, especialmente las mujeres trans. Los premios en este caso, al premiar un caso como este, lo que buscan en el fondo es visibilizar cómo la comunidad trans se está poniendo en la palestra en la publicidad y qué es lo que se está validando respecto de la representación de estas audiencias a lo largo del mundo. Por eso, para hacer esta investigación, mi pregunta fue cómo la publicidad de esta pieza en particular representa a la comunidad trans y visibiliza las problemáticas existentes en el proceso de transición. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay muchas herramientas metodológicas para poder distinguir cuándo la publicidad es pinkwashing o cuándo es una publicidad auténtica con propósito que realmente está preocupada de visibilizar las problemáticas que comunica. Entonces lo que hice fue usar una metodología cualitativa y tomé 3 enfoques complementarios. Primero, a partir de los análisis de los LGBT Media Studies, quise ver cómo se representa la comunidad trans o cómo se representa la comunidad LGBT en general.
A partir de un análisis semiótico, ¿qué significa el mensaje? ¿Cómo se construyó el mensaje de esta pieza? Y a partir del análisis crítico, entender quién tiene el poder en el mensaje. O sea, qué pasa, cómo se equilibra ahí las historias que cuentan las usuarias que usan este producto y lo que la marca dice. El corpus del análisis fue un videocaso. La diferencia entre un videocaso y un comercial es que el comercial te vende un producto. El videocaso lo que hace es presentarte bajo la lógica de problema, desarrollo y solución, cómo este producto que se crea viene a resolver una problemática en especial. Y lo que se analizó fueron los testimonios de las mujeres trans que ahí aparecen, las voces institucionales o expertas que crearon el producto, el lenguaje que se utiliza para explicar el producto, todos los elementos visuales de la pieza y el contexto en el que este se produjo y se distribuyó. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bajo la mirada de los estudios LGBT, Ventura, que es el autor, plantea que hay 3 maneras de representar a las audiencias LGBT. Una que es invisibilidad, donde se censura o se omite a las personas de la comunidad. La imperfecta, donde se utilizan estereotipos y se ridiculiza su presencia. Y la normalizada, donde se le da un protagonismo, donde las historias son más bien complejas y la diversidad es más realista, ya sea en términos de cómo se muestran corporalmente o las historias que se construyen en torno a estas audiencias. ¿Cuál fue el hallazgo? Que en esta pieza la representación es normalizada porque las mujeres trans aparecen como protagonistas de su propia historia. No se representan por personas heterosexuales que las convierten en personas trans, sino que son mujeres trans quienes hablan. El problema de la marca es que visibiliza una temática real y específica, que es qué pasa en el proceso de transición cuando tú tomas medicamentos y los problemas dermocosméticos que eso trae consigo. Las mujeres se ven desde una perspectiva empoderada, no se les victimiza por el hecho de estar transicionando, y la transición se valida como una experiencia de vida. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas en las que hay que hacer énfasis? Que se sigue potenciando en esta pieza el canon hegemónico de belleza, o sea, las mujeres que ahí aparecen, aún siendo mujeres en transición, responden a los estándares tradicionales. Se hace un énfasis en la medicalización del proceso, dejando un poco de lado qué pasa con las personas que están transicionando pero que no tienen un proceso medicalizado. ¿Es igual de legítimo o no? Hay una ausencia de cuerpos disidentes también. Y se hace mucho énfasis en la narrativa del cuerpo erróneo, donde las mujeres que ahí aparecen hacen mucho énfasis también en decir que siempre supieron que eran mujer. Entonces, ahí hay unos temas en los que hay que poner ojo. Respecto del análisis crítico del discurso, en la mirada axiológica, la marca tiene unos valores súper marcados y ella lo plantea en su discurso, que es ayudar a sanar la piel de todas las personas. Eso se visibiliza con el compromiso que asumen al momento de crear un producto específico para la comunidad trans. En lo narrativo está la narrativa personal de la experiencia de estas mujeres que usaron el producto y el relato institucional de la marca también en su storytelling. Entonces hay una combinación entre el discurso que yo vengo mencionando desde mucho tiempo de lo que hago y para quién lo hago y a quién estoy haciéndole ver que este discurso finalmente funciona porque está probando mi producto. Y a nivel discursivo es que las personas adquieren cada vez más la capacidad simbólica de los productos y hoy en día uno no compra un producto solo por una necesidad funcional, sino por lo que representa adquirirlo. Entonces, desde esa mirada, el comprar este producto, el adquirir este producto, especialmente para la comunidad trans, es como una bandera de lucha, es sentir que hay un aliado que no está comercializando con sus necesidades, sino que está entendiendo cuáles son sus necesidades y está creando productos pensados para ella. Desde el análisis crítico del discurso, que ahí me equivoqué, dice semiótico, pero tiene que decir análisis crítico, se identifica que la campaña en el fondo construye legitimidad porque combina expertise científica con testimonios personales de estas mujeres, refuerza la credibilidad por representaciones visuales técnicas, se posiciona estratégicamente en contextos de alta población trans. Tailandia tiene la población trans más grande del mundo porque además la religión budista es mucho más benevolente con las transiciones de género, los tratamientos médicos son gratuitos, se puede acceder a los remedios sin necesidad de tener receta. El colectivo trans también está muy bien posicionado en términos creativos y de entretenimiento. Entonces, lanzar este producto en la comunidad trans en Tailandia es mucho más fácil y mucho mejor recibido que hacerlo en Europa, por ejemplo, o en América Latina, donde hay una percepción distinta de lo que es transitar y no existe el apoyo comunicacional que existe acá, en ese sentido. Y se lanzó también para el Día de la Visibilidad Trans, que es el 31 de marzo, no se lanzó para el Día del Orgullo, que es el 28 de junio, y no es un producto de stock limitado, sino que es un producto de permanencia en las góndolas. Entonces yo lo puedo encontrar en cualquier momento y no es como cuando las marcas lanzan aquellas cosas o aquellos hitos específicos para estos días importantes donde uno dice ya, efectivamente esto es pinkwashing y no es una acción en el fondo genuina de la marca. Y eso lo que hace en el fondo es
Evitar sentir que la marca está haciendo prácticas oportunistas como el tokenismo, que es utilizar personas de distintas minorías como símbolos para representar causas, y el pinkwashing, que también tanto daño le hace a la profesión. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos de esto? Que Vaseline como marca plantea una evolución en la representación de las personas trans, pasando desde una representación normalizada, desde la invisibilización, perdón, una representación normalizada, a la que sí hay que ponerle ojo y considerar ciertos detalles, porque además esta pieza está situada en un espacio específico, en un contexto específico. Si a lo mejor la llevamos a otro continente, o a otro país, o a otro lugar del mundo, el proceso va a ser diferente y la comunicación va a variar. Los premios Cannes tienen responsabilidad de construir imaginarios inclusivos. Al premiar esta campaña, se valida la creatividad con impacto social genuino y le deja una responsabilidad muy grande a las nuevas generaciones de publicistas, que es entender la importancia del enfoque de género en la comunicación publicitaria. Persisten tensiones también. La representación completa de la diversidad trans sigue siendo un desafío, ¿ya? Podemos hacer muchas cosas bien, pero el hacer bien también vamos cometiendo otros errores, entonces es un proceso difícil y por eso es importante también que la industria publicitaria se capacite para poder tener herramientas para hacer representaciones genuinas. Y entender también que la publicidad puede ser un agente de cambio social, cuando hay un propósito genuino y un compromiso a largo plazo. Entonces, a partir de eso, con todo lo que se analizó, se consideraron 8 indicadores para poder entender cuando uno ve una campaña publicitaria o la analiza, cómo poder hacer esa diferenciación entre si es una narrativa con propósito auténtica o es una narrativa oportunista que alude al pinkwashing, y tiene que ver básicamente con el tiempo que toma desarrollar el producto que se plantea, la comunidad a la que se está mencionando, si todo esto es parte del always on de la marca, cuánto dura, cuál es el objetivo, cuál es el propósito, qué es lo que se busca comunicar, si estoy haciendo un caso para ganarme un premio o estoy haciendo efectivamente un producto que a largo plazo va a tener un impacto significativo en una comunidad. Entonces esto es importante porque la publicidad puede ser, si ustedes se fijan, la publicidad es la culpable de todos los males, los estereotipos, todo lo que se refuerza, todo lo que se hace mal, entonces hay una responsabilidad importante de parte de quienes trabajamos en la industria de hacer que nuestro trabajo tenga un impacto y un propósito positivo a largo plazo. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Cecilia Tapia de la Universidad Diego Portales por su presentación sobre cómo se ha transformado o cómo se transforman los estereotipos en publicidad. Me gustaría poder dialogar entre las dos ponencias porque efectivamente, al parecer, esta mesa es más esperanzadora en algunos aspectos, ¿cierto? Veníamos de una mesa donde se estaba planteando que había un endurecimiento de las identidades y sobre todo de identidades muy conservadoras, donde volvíamos a estereotipos muy anquilosados en la memoria histórica tradicional. Entonces, me gustaría que ustedes pudiesen dar un diagnóstico desde sus disciplinas, si es que efectivamente podemos tener esperanzas o si más bien tenemos que tener cuidados y resguardos porque podría haber un bluff en algunos casos, en otros casos podría ser políticamente correcto hacer las cosas tal cual como se están haciendo, sin embargo habrían espacios donde efectivamente la violencia se sigue manteniendo y es una violencia a lo mejor maquillada. Entonces me gustaría que comenzáramos reflexionando, haciendo un diagnóstico y un balance desde sus disciplinas sobre lo esperanzador y lo todavía peligroso. Profunda la pregunta. Yo creo que aún que ha habido, a diferencia del 2018, como hasta más o menos el 2022, se podría decir, 2023, ha habido un retroceso respecto a las coberturas, al tema de las mujeres en general. Se les critica mucho más y podemos ver en los últimos lamentables como femicidios que han ocurrido. También hay un contexto político, ha surgido hace un par de años una corriente antifeminista de crítica. Hay varios candidatos a la presidencia que son abiertamente críticos a eso, que tienen posibilidades de ganar, entonces como que es complejo. Yo siento que va también desde un punto de vista más personal, el ser esperanzador o no, el poder saber que si yo voy a estar en un medio de comunicación o voy a liderar un medio de comunicación,
o en mi caso, que yo ya estoy en el área de las comunicaciones estratégicas, ya pasé por los medios, tratar de en todas las áreas llevar el tema de ser inclusivo, del lenguaje inclusivo, o otras áreas también, de tratar de apoyar a todo eso. Ejemplo, yo que estoy metida mucho en el ámbito digital, tratar de ocupar el lenguaje digital en las redes sociales, en informes, como las y los, en todas esas cosas aunque sean pequeñas, van ayudando a que, a pesar de que el contexto esté un poco complejo o desesperanzador, se pueda seguir adelante en el tema. Igual a mí también por esta misma investigación me citaron el año pasado a las mismas constituyentes que estaban haciendo, como que, sobre todo abogadas, donde está la Bárbara Sepúlveda y otras, que estaban haciendo también como mea culpa de cómo defender las ideas o las posiciones desde un punto de vista político también del tema de la igualdad de género. Entonces siento que puede haber esperanza si en cada una de las áreas se sigue luchando por el tema a pesar del contexto actual. Yo creo que hay esperanza. A mí me gusta pensar más en positivo esto porque lo veo como desde el trabajo que yo y las colegas con las que trabajo constantemente hacemos. Cuando uno se mete en temas de género, esto es como un apostolado. Es un camino largo, empinado, uno sabe a lo que se mete, pero a uno le gusta porque es parte importante de hacer cambios. Yo creo que es súper importante que entendamos también, sobre todo ustedes jóvenes que están acá, que probablemente están obligados a estar aquí, pero están acá, que el género no es una cosa de mujeres, sino que es una cosa de personas. Finalmente, con el género nos beneficiamos todas las personas o nos perjudicamos todas las personas. Y es muy importante que las nuevas generaciones vengan con conocimientos de género para poder hacer los cambios. O sea, que aprendan, porque hoy en día mantenerse ignorante en estos temas es una decisión personal, no es que no haya acceso a la información. Podemos aprender, podemos entender, aunque no estemos de acuerdo, pero por lo menos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo, entendiendo cosas básicas y entendiendo también que el trabajo comunicacional que tanto periodistas como publicistas van a hacer en el futuro es lo que va a ir cimentando el camino para que los cambios por los que hoy día estamos hablando se materialicen finalmente. O sea, ustedes tienen una responsabilidad grande, porque nosotros ya hemos levantado las preguntas, hemos planteado las problemáticas, pero ¿quién va a hacer el cambio? Son ustedes. Entonces, yo creo que es importante aprender, es importante informarse, es importante entender también que esto es una cosa colectiva. El rol que tenemos las y los profesores también es fundamental para abrirle las cabezas a nuestros estudiantes y mostrarles la relevancia de este tema. Pero también que es importante que para ustedes sea relevante el hecho de tener una industria más inclusiva, más representativa, donde ya no tengamos que exponer de estos temas, donde podamos hablar de cosas más felices, de cosas más entretenidas, por decirlo de alguna forma, menos problemáticas. Y yo creo que se puede, pero hay que hacer mucha voluntad, mucho trabajo colectivo y con mucha voluntad también de querer hacer los cambios. Y tiene que ver eso con una cosa personal, más allá de lo que le enseñan en la universidad, una cosa personal de querer aprender y de querer modificar las cosas para la industria a la que voy a llegar yo y mis compañeros el día de mañana. Muchísimas gracias a ambas ponentes. ¿Hay preguntas del público? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los estudiantes sobre el futuro, la actualidad, el contexto, el pasado? ¿No? ¿Ninguna? A mí me gustaría hacer una más. ¿Hay tiempo para hacer una pregunta más? Ok. Me gustaría hacer una pregunta más sobre tú, en tu caso, Cecilia, nos diste una guía de cómo reconocer efectivamente cuando una publicidad es auténticamente, está interesada en hacer cambios y transformaciones y está interesada en relevar de manera auténtica una identidad, ¿no? Un modo de vida, una experiencia. Y cómo en otros casos puede ser más bien un intento interesado
por exponer cosas que están de moda. Yo por eso también a Yanara le preguntaba por lo políticamente correcto, porque al parecer también en política está de moda ser feminista, está de moda reconocer a las minorías, está de moda hablar de... Sin embargo, siguen habiendo sesgos muy fuertes todavía. Y siguen habiendo sesgos porque hoy día todo el mundo se declara feminista, pero, por ejemplo, siguen habiendo sesgos muy fuertes con qué tipo de feminismo. Siguen habiendo sesgos muy fuertes con, por ejemplo, reconocer de la comunidad LGBT a ciertos grupos y no a otros. Por ejemplo, hay valoraciones distintas para las distintas identidades sexuales y ni hablar, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los colectivos migrantes. Hoy día lo que atraviesa a toda la política es la antimigración, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, hay cosas que parecieran ser avances, pero me parece que es súper importante poder tener una guía para reconocer lo que efectivamente es avance y también para reconocer lo que podría ser un bluff o una mentira o un manejo interesado, una instrumentalización de los mensajes y de las publicaciones. Yo creo que es importante tener parámetros para poder ir evaluando el trabajo que uno va haciendo. También lo que desarrollé ahí con Vaseline es algo que se puede, y la idea es que se vaya adaptando a los distintos mensajes comunicacionales que uno va haciendo, porque por lo menos en publicidad hay muy buenas intenciones, pero el dicho que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, se cometen muchos errores. Entonces, claro, quiero poner una audiencia que sea diversa, pero no necesariamente es inclusiva, o quiero poner una audiencia inclusiva que no se ve necesariamente diversa, ya, voy a mostrar corporalidades diversas, pero son todas hegemónicamente iguales. Entonces, cuesta hacer el proceso completo bien, porque no tenemos la preparación como industria para hacer bien el trabajo, tiene que ver con una preparación personal y cómo uno lo aplica en el desarrollo profesional. Por eso es importante ir estableciendo parámetros para poder ir midiendo en qué estamos avanzando, en qué estamos retrocediendo, dónde tenemos que poner mayor ojo, sobre todo en las temáticas de género, que son muchísimas y son muy importantes, y en la publicidad pasan muy desapercibidas porque muchas veces el recurso publicitario del humor, de la emoción, tapa todo lo demás. Entonces uno se ríe, lo encuentra divertido, se emociona, pero no ve el trasfondo que tiene en el mensaje. Entonces, por eso es importante también, insisto, educarnos como industria para poder tener herramientas para identificar eso y para seguir construyendo parámetros de medición que nos permitan identificar qué publicidad tiene propósito y qué publicidad en el fondo se está subiendo al carro de las causas y haciendo daño, porque finalmente lo que tú decías, cuando todo es moda, ya nada es moda. O sea, todos los derechos y cosas esenciales hoy día se consideran como una moda. Y eso le hace mal también a estas cosas, porque por moda se dejan de lado, pero no son modas, son necesidades. Ahora que la gente no lo sepa o la industria no lo sepan abordar como corresponde, lo convierte en una moda finalmente. Y eso es súper dañino también para todas las personas que se ven involucradas en ese discurso. Bueno, respecto a tu pregunta, no sé si alguien acá quiere ser periodista político o dedicarse a eso, pero claro, en política siempre hay doble cara, hay doble estándar y se cambian las cosas, y yo siento que, claro, están los medios de comunicación y identificar qué político, qué no, es verdaderamente comprometido con la causa o solamente está poniendo la careta, se podría decir. Una crítica a los periodistas políticos actuales, que en su momento me incluyo, que también venía por la línea editorial del diario, que claro, solamente ibas y le hacías la pregunta nomás. No había quizás a veces una contrapregunta. Entonces sería bueno quizás, no sé, ejemplo, cierto político que en un momento defendió las cosas, pero estuvo en el Congreso y votó en contra, o se abstuvo a ciertas leyes que iban a beneficiar a las mujeres, en este caso, de investigar primero antes de ir a hacer la entrevista y hacer esta contrapregunta. Yo siento que ahí uno puede identificar si realmente la persona está comprometida o no con el tema, ya sea también con el tema migrante o con otras cosas. Eso como que yo lo ocuparía como tips. Y los medios de comunicación, claro, una noticia la construye el periodista, está el editor obviamente,
pero actualmente yo igual soy más positiva de que el periodista igual puede muñequear al editor independiente de la línea editorial. Hay más sobrecarga, entonces a veces es como ya para quizás un titular yo digo, oye, mira, puede ser de esta manera y ya para no seguir peleando, ya, ok, te lo dejo así, ¿cachai? Como, entonces se puede avanzar un poco, si bien antes era mucho más estratificado, no, hay que cambiar esto aquí y allá, ahora está más libre de quizás poder meter como coberturas de género o lenguaje de género en los medios de comunicación, pero claro, depende del periodista en ese caso. Ellos son los que construyen la noticia y la que se vea y lo que se muestra al público. Muchísimas gracias, Yanara. Muchísimas gracias, Cecilia. Entonces nos queda trabajar en herramientas, en manuales, en estrategias para identificar y en prácticas mucho más inclusivas y mucho más que puedan permitirnos mostrar la diversidad que existe en torno al género. Bueno, les quiero agradecer ya cerrando un poco estas dos presentaciones de ahora y los dos paneles por haber asistido a esta jornada, agradecer la presencia de los evaluadores que están acá, del grupo de comunicación, género e interculturalidad de la Asociación de Investigadores en Comunicación INCOM. Las discusiones que escuchamos hoy evidencian la relevancia de seguir investigando y reflexionando sobre la intersección género, comunicación y entornos digitales. Vimos cómo los medios y las plataformas pueden ser espacios donde se reproducen estereotipos y violencia, pero también espacios de agencia, espacios de cambio, espacios de transformación, lo cual nos deja con motivos para tener esperanzas. El dossier de género y tecnología en contextos digitales es apenas un punto de partida para seguir investigando, para seguir integrando el conocimiento de la academia, la sociedad civil y los espacios de incidencia como los medios de comunicación. Esperamos que estas ideas los motiven a ustedes a pensar en temas que puedan ser no solamente temas de investigación dentro de sus universidades, sino también temas que puedan hacer cambios y transformaciones en el contexto real de la vida, ¿no? Muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado y ahora los queremos invitar a un espacio de socialización con un rico café. Muchísimas gracias.